primeramente. Vamos a abrir la Biblia. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 57. Isaías 57. Y vamos a meditar en estos versos que están aquí. Isaías 57. Bendito sea el Señor. Vamos a leer los versículos 1 y el 2. Y como siempre digo, usted haga sus anotaciones y después usted sigue estudiando la palabra de Dios ahí en su casa o busca el estudio en las redes acá, donde se transmite, y usted vuelve a repasarlo. Vamos a hablar en este día y vamos a tocar un tema que está aquí en estos dos versos y habla del justo. Y le vamos a poner como título para que usted lo busque si lo quiere compartir. Le vamos a poner como título El justo incomprendido. El justo incomprendido. Porque más o menos eso es lo que dicen esos dos versos. ¿Cuántos tienen Isaías 57, 1 y 2? Ok, dice así. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Leo el 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Oiga eso, ¿verdad? Dice que descansarán todos los que andan en los caminos del Señor. Y lo que yo he escrito acá para introducir esta enseñanza o este mensaje, hablando del justo incomprendido, hay cosas, hermanos queridos, que nosotros quizás nunca vamos a comprender mientras vivamos en este cuerpo. Pero como hijos de Dios, cada día debemos de abrazarnos más y más a las promesas de Dios, sabiendo que Él está en control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que usted y yo nunca las vamos a entender. Y por más que busquemos y vayamos ahí a los comentarios, vamos al Google, que el Google ahora es bien popular, y andemos investigando, hay cosas que quizás nosotros nunca las vamos a entender. Y quizás Dios mismo no ha querido como dejarlas claras o explicarlas en su palabra. Y hay un texto, por cierto, que dice que las cosas reveladas, allá está en Deuteronomio eso, pertenecen, dice, a nosotros, pero que las ocultas pertenecen a Dios. Y una de las cosas que nosotros hay veces no entendemos es por qué suceden cosas como las que están sucediendo. ¿Por qué están muriendo los niños? ¿Por qué han hecho esas atrocidades allá en Israel? ¿Por qué se han llevado ancianos? Y todavía no sabemos cómo la están pasando, si es que están vivos todavía, los rehenes que se llevaron. Y cuando nosotros vemos esas imágenes, nos parte el alma, pero no tenemos una explicación. Ahora yo buscando la palabra de Dios y buscando algo, me encontré con estos versos o vinieron a mi mente estos versos de Isaías. Y aquí Dios da, podríamos decir, un vislumbre de esas cosas que a veces nosotros no comprendemos. Y Él dice, el justo perece y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, hay veces nosotros decimos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué Dios me quitó mi esposa? ¿Por qué Dios hizo esto? Y preguntamos. Pero a la luz de este verso o de estos versos, Dios dice, yo evité más bien que vieras algo peor en tu hijo. Por eso me lo he llevado. Porque cuando nosotros decimos, pero bueno, si estaba joven, ¿por qué se fue tan joven? Y yo pensando en todo esto, porque hay veces uno como pastor, cuando uno va a consolar a alguien, hermano, porque hay cosas, como les digo, inexplicables para mí. Y uno no haya qué palabras decirle a la persona. Y me ha pasado que lo que hago es darle una palmadita y me quedo callado.
porque no tengo palabras para decirle en el momento del dolor, cuando se ha ido su hijo joven, niño, se ha ido su madre joven, su padre. Pero yo pensando en esto y viendo todas las escenas que están pasando mundialmente, no solo en Israel, sino en todas partes, de personas, por ejemplo, escuché el caso de unas personas que venían de una vigilia, imagínense, de una vigilia, de adorar a Dios, y cayó una gran lluvia, una tormenta en un pueblo, en un país allá de Centroamérica. El río creció y estas personas tenían que cruzar el río para llegar a su casa. El río se los llevó y se ahogaron. Y venían de una vigilia. No venían de una discoteca, no venían de un bacanal como decimos nosotros. Venían de adorar a Dios. Y uno dice, ¿qué puedo decir de todo esto? ¿Qué puedo explicar? Pero aquí la Biblia dice que cuando Dios hace cosas así, que nosotros no las entendemos, Él dice que Dios lo quita, de delante de la aflicción es quitado, dice el justo. En otras palabras, Dios que conoce el futuro nuestro, Él dice, hijo, te voy a llevar ahora porque en el futuro vas a ver cosas que tu alma, tu espíritu no las va a soportar. Entonces mejor te llevo ahora. Qué tremendo. Y mire lo que dice el verso 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces el centro de esto o lo principal de todo esto que estamos diciendo, y yo entendí cuando el Señor a través de su palabra me consolaba y me ayudaba en esto, que nosotros caminaremos y tenemos que caminar en esta vida por fe, y lo que Dios nos ayuda a entender, gloria a Dios por eso, y lo que no entendemos también gloria a Dios porque Él sabe. Y llegué a la conclusión, leyendo esto, que lo que yo debo de hacer es obedecerle, caminar en obediencia y dejar que Él haga conmigo, con mis hijos, con mi familia, como Él desee. Porque lo que Él hace está bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Esa fue la conclusión que yo llegué. Mi parte es amarte, Señor, obedecer tu palabra, caminar en tu palabra, y cualquier cosa que me pueda pasar o le pase a mis hijos, y les tengo una buena noticia, voy a ser abuelo. Mi hija mayor, Carol, ya tiene 3 meses de embarazo. Y no me habían dado el permiso para decirlo hasta ahora, ¿verdad? Estábamos orando y ahora me toca que orar. Y cada vez que llega a la casa le pongo la mano ahí, bendice mi simiente, Señor. En nombre de Jesús. No sé qué va a hacer hasta que faltan unos meses más. Pero he dicho, Señor, estamos en tus manos. Ya no voy a cuestionar, no voy a preguntar. Voy a hacer mi parte, y mi parte es obedecer, caminar en el Señor y confiar en Él, que lo que Él haga, Él sabe por qué lo hace. Entonces, es difícil, hermano, pero esa es la fe y esa es la palabra de Dios. Yo quisiera cambiar estos versículos, pero yo no los puedo cambiar. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor? Te la llevaste. ¿Por qué se fue tan joven? Y Dios dice, yo me lo llevé porque venía algo que yo miraba, dice Dios, que te iba a doler más, por eso me lo llevo ahora. Qué tremendo, hermano. Y cuando veo todo lo que está sucediendo, no me queda más que pedirle a Dios misericordia, que nos fortalezca en medio
de todo lo que estamos viviendo. Y que cada día podamos más bien acercarnos más al Señor y abrazarnos más a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué? El profeta dice que el justo perece y no hay quien se preocupe. Y en cierta manera es cierto, porque Dios no se equivoca. Hay veces nosotros en nuestra vida, y esa es una de las cosas que yo siempre digo y enseño, ¿quieres tú salir de la depresión? Se lo he dicho a mucha gente. ¿Quieres tú evitar estar poniendo tus ojos en ti mismo y volverte egoísta? Piensa que hay otros que están peor que ti. Piensa que la situación que tú estás pasando no es ni comparada con lo que otros están viviendo. Porque hay gente que obviamente nosotros como pastores, pues bregamos con esto. Hermano, tengo esto, hermano, estoy sufriendo esto. A mí me ha tocado que estar con personas, yo dándoles estudios, visitándoles. Personas que caen en depresiones hasta de 1 año. Y la palabra que yo les digo es, piense que hay otras personas que necesitan su ayuda. ¿No se le ha ocurrido en un momento orar por otro? Orar por otros. Montarse en su auto, ir a un retirement home a visitar a los ancianos que están ahí. Ir a un hospital en tiempos de visita y caminar por los pasillos del hospital. ¿No se le ha ocurrido? Porque muchas veces nosotros nos centramos en nosotros mismos, nos deprimimos, nos desanimamos, cuando no nos damos cuenta que soy útil si me pongo en las manos de Dios. Si soy útil si me pongo a servir, si me pongo a hacer algo, a pensar en el otro. Y cuando usted comienza, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, cuando usted comienza a pensar en otros y ayudar a otros, entonces Dios comienza a trabajar en usted. Se le va la tristeza, se le va la depresión y se vuelve un ser que usted dice, bueno, porque déjeme decirle, cuando nosotros sabemos que para algo estamos aquí y que para algo Dios nos puso, eso nos da ánimo. Pero cuando usted se centra en usted mismo y solo comienza a pensar en usted mismo, eso es contrario a los principios que Dios estableció en nosotros. Pensemos, hermanos, en que mucha gente necesita de su oración, necesita de una palabra de aliento, necesita que a propósito, y Dios bendiga a los hermanos que hicieron eso, trajeron creo que unos 6, 7 abrigos, jackets, como usted le quiera llamar, y están allá en la entrada aquí de la iglesia, donde cuelgan ahí las jackets. De la parte derecha para acá, porque de la mitad para acá a la derecha, hablando viéndolo de frente aquí, eso es free, como decimos acá. Y están buenas, ya las vi, son buenas jackets. Si usted necesita una jacket, o sabe de alguien que necesite un abrigo, ahí están. Si le queda, obviamente, ¿verdad? Lléveselo, es gratis. No toque los de la izquierda porque esos tienen dueño, ¿verdad? Sí. Ah, ya lo marcaron, fantástico. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Para que así no vaya usted a decir, me llevaron mi jaque. Me pasó una vez a mí. Me quedé sin jaque. Pero yo alabé al Señor, ¿verdad? Y me hice amigo con que se la llevó después. Me la regresó, ¿no? Piensa, hermanos, miren. Eso que decía mi hermano Nahum es cierto. Ese closet está lleno de ropa que ni siquiera la ponemos. Selecciónela y dónela. Piense que hay gente que necesita, porque Dios dice, el justo perece y nadie se acuerda de él. Qué tremendo. Hay veces nos centramos en nosotros mismos.
Como decía un hermano, allá decía él en mi país, cuando él era allá pobre, como quien dice. Yo decía, dice, ¿qué me pongo? Porque no había. Pero ahora aquí, dice, en Canadá, digo, ¿cuál me pongo? Porque le hace así, ¿verdad? Dios nos bendice, pero Él espera que nosotros pensemos en el que sufre. Porque en el momento que usted comienza a pensar y a servir y a involucrarse en hacer algo por el que está ahí sufriendo, usted se va a sentir satisfecho. Se va a sentir que Dios por algo lo tiene en esta vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Y es más, se lo digo yo, no habrá depresión que le llegue. Más bien necesitará que las horas se aumenten para tener más tiempo. Necesitamos pensar en el justo. Los hombres piadosos son arrebatados. Y hay veces nosotros no entendemos por qué, pero Dios dice, yo los arrebato para librarlos del mal. Qué tremendo. Y dice, entran en la paz del Señor. Por lo tanto, yo debo de asegurarme de caminar siempre agarrado del Señor. El apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, y ustedes eso lo saben de memoria. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son las palabras de un hombre de Dios y una mujer de Dios. Mientras yo viva, decía Pablo, hablando de este cuerpo, yo quiero vivir para Dios y servir a los hermanos, decía Pablo. Pero si yo me llego a morir y me toca la muerte, salgo ganando. Qué tremendo. Cuando usted tiene esa filosofía de vida, no hay temor, hermano. No hay depresión, no hay nada que lo agobie porque usted tiene un propósito por el cual está aquí y sabe que si un día Dios le dice, hijo, te quiero aquí, usted dice, Señor, aquí estoy en tus manos. Qué lindo, hermano. Esa es la filosofía que todo cristiano verdadero debería de vivir. Pablo decía, es más, se los voy a leer, búsquelo, Filipenses capítulo 1 para que vea. Filipenses capítulo 1, me encanta eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos esto, nosotros queremos aprender de estos hombres de Dios que vivieron apasionados para Dios. Filipenses 1:21, mire lo que dice. Voy a leer hasta el 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, escuchen, no para él, en beneficio de la obra, hablando de la obra del Señor, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, qué tremendo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, decía Pablo en grado superlativo, es muchísimo mejor, bendito sea el Señor. Mira, hermano, qué lindo que usted se levanta por las mañanas y usted sale y dice, bueno, ¿a quién voy a servirle hoy? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a darle una palabra de aliento? ¿A quién le voy a dar una palmadita en el hombro animándolo? ¿A quién voy a servirle? Justo el día viernes fue eso. Yo estaba sentado con mi Biblia abierta y estaba escribiendo, meditando, cuando una llamada me entró desde Florida. Y hay veces son esas llamadas que uno va a hacer cosas raras, ¿no? Pero yo siempre las atiendo, ahí está. Y claro, cuando es una cosa rara yo la corto, pero aló. Y la persona comenzó a hablar en un medio español y yo le sentí el acento que no lo hablaba muy bien, pero empezó en español y después me dijo, disculpe, ¿usted habla inglés? Me dijo así. Y le digo, sí, entiendo inglés. Le digo, ¿me puedes hablar en inglés? Y entonces me comenzó a hablar en inglés. Y parece que es uno de esos hispanos nacidos allá y que le cuesta, ¿no? Como los nuestros acá, nuestros hijos. Y entonces me comenzó a contar, mire, pastor, me dijo, yo iba a una iglesia, yo me aparté del Señor y me metí en una cosa extraña, me dice, siento que los demonios me están acosando y comenzó a contarme, ¿verdad? Quiero que ore por mí, pastor, y que no sé qué. Entonces le dije, claro, Leo, con mucho gusto, Leo, voy a orar por ti. Pero antes de hacerlo,
Me dijo, puede orar en español, me dijo así él, en inglés. Pero antes de hacerlo le dije al Señor, le pedí su nombre y todo y me dio su nombre. Quiero hacerte una pregunta. Mira, le digo, yo con gusto voy a orar por ti, pero, si tú conoces el Evangelio, conoces la palabra como me has dicho, y ibas a una iglesia y te apartaste voluntariamente y te enredaste en esto, me habló como algo así de como de espiritismo, ¿verdad? Y que los demonios lo estaban atacando y bueno, y me comenzó a contar. Le dije, tienes que pedirle perdón a Dios. Y no solo pedirle perdón a Dios, apartarte, salirte de eso y confiar que el amor de Dios está ahí. Y una cosa te voy a decir, si me estás llamando y estás vivo es porque Dios te ama, porque de lo contrario ya no me estarías aquí ni me estarías llamando. Y oré por él, hermano. Mire, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado. Y a veces estoy en el bus y me llaman. Y menos mal que me agarran en horas que puedo hacerlo. Y yo oro y los atiendo. Porque usted y yo, escúcheme, no vivimos para nosotros. Vivimos para ayudar a la gente. Vivimos para extender la mano a los demás. Y cuando usted entiende que el justo vive para Dios, entonces usted va a decir, realmente vale la pena vivir. Porque como dijo alguien, ¿para qué vivir si usted no sabe servir? El que vive para servir, sabe vivir. Pero el que no entiende esto, vive todo aburrido, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay hermanos que bueno, no hermanos, que no se les puede decir hermanos, ¿no? Pero digamos así, ¿no? Que dicen, bueno, en esa iglesia nadie me saluda. Pues salude usted. Aunque nadie lo salude, usted ahí busque, hermano, Dios lo bendiga. Y verá que después van a venir, lo van a saludar. Pero no que está usted como sentado en su trono ahí. Y bueno, que vengan, si es que me aman, que vengan. No, hermano querido. No, no. La Biblia dice que hay que pensar en el justo. Hay que pensar. Hay que orar. Y mire, hermano, todo lo que está sucediendo, hermano. Usted aquí conmigo, hoy que estamos en la gloria en este país, hermano. Todo lo que veo yo, que es la gente como sufre diariamente. Y es para que demos gloria a Dios. Como he dicho yo, para que vivamos todos los días de rodillas dándole gracias a Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 14:8, mire qué versos más lindos estos. Romanos 14:8. Mire lo que Pablo dice, búsquelo para que vea. Romanos 14:8. Nosotros debemos de pensar en el justo cuando perece, orar, ayudar. 14:8. Oiga lo que dice. Márquelo ahí en su Biblia si usted quiere. Pues si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos. Mientras vivimos aquí, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Esa es su meta, esa es su filosofía de vida. Así pues, que si vivamos, así pues, sea que vivamos, perdón, o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. Qué tremendo, hermano. Wow, hermano, a mí me encanta eso. Mientras yo vivo acá, vivo para Dios y para servir, para orar, para pensar en los demás. Y eso que los hermanos hicieron de traer los abrigos, yo voy a comenzar también a escoger los que, y los voy a, que estén buenos, obviamente, ¿verdad? No voy a traer algo y lo ponemos y lo regalamos. Y no solo los abrigos, podemos regalar otras cosas. Pero piense que hay gente que está más afligida que muchas veces de lo que usted pueda estar. Segunda de Corintios 5:8. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 5:8. Aleluya. Les recuerdo esto, usted ya lo sabe, pero yo se lo recuerdo porque a veces nos montamos en el Mercedes-Benz y se nos olvida todo. ¿Entiendes? Se nos olvida que la pobre gente allá está, pobrecitos, ¿no? Mire lo que dice 2 de Corintios 5, verso 8. Porque para eso estamos aquí, hermanos, para ponernos en línea con el corazón de Dios. Y Dios ama a la gente. Dios ama a la gente. Bendito sea el Señor. Dice, pero 5:8, 2 de Corintios. Pero si confiamos, confiamos,
Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Imagínense que Pablo vivía aquí en este cuerpo. Pablo caminaba y servía, hermano, increíblemente el apóstol Pablo. Este hombre, cómo se entregó. Y él decía, mientras yo viva, yo voy a servir, voy a predicar, voy a hacer todo sacrificio. Y de hecho que lo hizo. Decía él, mientras esté aquí en este cuerpo, voy a dar todo para el Señor. Pero sé también, decía él, que un día estaré ausente de este cuerpo, pero en el momento que yo esté ausente de este cuerpo, mire qué lindo, él estaba muy seguro, estaré presente con el Señor. Qué tremendo, hermano. Yo así quiero vivir. ¿Cuántos quieren vivir así? ¿Sabe por qué? Porque aquí uno compra seguros de esos que le llaman seguros de vida, pero no, más bien es seguro de entierro, ¿verdad? Y lo que usted lo compra para que el pobre el que queda vivo, pues no ande ahí sufriendo, corriendo. Pero usted, hermano, no hay dinero que le sirva cuando Dios dice, hijo, vienes para acá, más bien asegúrese que usted ande en el Señor. Porque ahí no hay viaje, ese viaje es sin retorno. Más bien asegúrese. Pablo dice, mientras estoy aquí en este cuerpo, vivo para Dios. Pero si el Señor me llama, sé que estoy presente, dice, con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. No se vaya a morir ahora tampoco, ¿verdad? Muchísimo mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Leemos otro pasaje lindo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Y escucho lo que le voy a decir, ya para ir terminando. Pablo, que fue el que más doctrinó en todo el Nuevo Testamento. Pablo esperaba en el tiempo de él, en el primer siglo, imagínese usted, que Cristo iba a venir en las nubes, él mismo lo escribió ahí, y decía él, los que vivamos, y en plural, y él se incluía, estaremos con él, decía él. Se lo voy a leer, pero después vamos a ver qué pasó. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, o sea, Pablo, que fue el que doctrinó y escribió esto y tuvo esa revelación. Vea lo que dijo. Primera de Tesalonicenses 4, que todo el mundo conoce estos versos. Pero el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, oiga, está hablando del primer siglo. Se incluyó él. Los que vivamos o los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice Pablo, y así estaremos para siempre o siempre con el Señor. Y mire lo que dijo en el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso lo escribió él en el primer siglo, pero escucha lo que le voy a decir. También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 36 y 39, hasta el 39, Pablo dijo que él estaba en la lista contado en las ovejas del matadero. O sea, Pablo hablaba de que él, como quien dice, esperaba que Cristo viniera en ese tiempo, pero él decía también, pero sí estoy en la lista, decía él, de las ovejas. Esto en Romanos capítulo 8, verso 36, como ovejas del matadero, decía Pablo. ¿Y por qué decía eso Pablo? Porque cuando las ovejitas las llevaban al sacrificio, las ponían en línea. Y Pablo decía, yo espero al Señor, claro que sí, pero también estoy en la lista. Si me toca que partir, no voy a preguntar por qué. No voy a decir, Señor, mira que yo soy muy bueno, ¿por qué vas a hacer esto conmigo? Decía Pablo, estoy ahí. Qué tremendo, hermano. Y sabe que el tiempo pasó. Y vamos a segunda de Timoteo para que vea. Segunda de Timoteo capítulo 4. El tiempo pasó. Quizás pasaron algunos años después que Pablo dijo esas palabras. Pero vaya conmigo a segunda de Timoteo para que vea usted. Lo que dice el capítulo 4, verso 6. Son totalmente diferentes contextos.
Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. El tiempo pasó. Pablo ni fue arrebatado en su tiempo, ni tampoco murió de una manera así como quizás él esperaba, de una manera en el mar, en los naufragios que tuvo, o algún accidente, no. Dice la Biblia que pasaron quizás años, no sabemos exactamente, pero pasó un tiempo prudente. Y Pablo, donde ve que Cristo no vino como él lo había escrito, lo encarcelan en Roma. Y esta es la última carta que él escribe. Y mire lo que relata segunda de Timoteo capítulo 4 verso 6. Le escribe a su discípulo joven Timoteo y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Ya él como quien dice, había descartado que ya se iba con el Señor en el arrebatamiento, porque él ya estaba para ser sacrificado, y lo pone allá y dice, en aquel día, está hablando del día de la recompensa que Dios dará a cada uno de nosotros. Y Pablo dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, cuando yo veo esto y veo la vida del apóstol, es una tremenda lección. Yo debo de vivir esperando al Señor. Y eso me debe de motivar todos los días a vivir una vida cada día más cerca del Señor. Pero si el Señor no viniera, si yo no muriera en ese caminar y llegara a la ancianidad, sabe que aquí el apóstol Pablo ya estaba mayor. Y él no estaba en un asilo de ancianos como están los viejitos hoy, allá jugando billar, ¿verdad? Bebiendo cafecito caliente, bañándose en la piscina y ahí haciendo ejercicios. O haciendo bicicleta ahí nada de eso. No hay una enfermera ahí en la cárcel, no había nada de eso. ¿Cuál piscina, cuál swimming pool y qué mesa de billar? No había nada de eso. El pobre está preso, anciano. Él había escrito que él se iba, si Cristo venía. No pasó nada. Pero Pablo jamás perdió su fe. Pablo jamás dudó de Dios. Jamás cuestionó todo lo que él sufrió y escribió estas palabras lindas. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera esa corona de justicia que no solo Dios me dará a mí, le escribe a Timoteo, sino a todos los que aman su venida. Bendita sea la misericordia de Dios. Y esto me lleva a mí a entender que yo debo de caminar, obedecer. Y lo que me pueda pasar, lo que me pueda suceder, si yo camino en Dios y soy obediente, Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Porque algunas veces, hermano, la gente viene y le pregunta a uno, hermano, ¿y usted qué piensa del arrebatamiento? ¿Cuándo será? Como que uno fuera divino, hermano. La Biblia dice que nadie sabe en el día ni la hora. Lo que me resta a mí es caminar en obediencia. Y muchos ahora con esta guerra que está pasando, hermano, están buscando like ahí en el internet, hermano. Y que la solución aquí, que Israel aquí, Palestina, hermano, y todo el mundo, a ver, tiene ya la última Coca-Cola del desierto, a ver, ¿dónde está? Hermano, porque la gente es tremenda y para que usted le dé like, dele like. Viva para Dios todos los días. Levántese todos los días y sirva a alguien, haga algo para los demás. Piense en el justo, como dice la Biblia. Acuérdese, si Cristo viene, pues usted se va con él. Ahora, y si él no viene y le llega a la ancianidad, le llega a la vejez y va allá al asilo de ancianos, pues si lo mandan, porque hay algunos, pues quizás, espero que no me manden a mí, pero quizás algunos van a ir allí, no sé. Es muy triste eso. Pero si tenemos a Cristo, todo lo podemos en Cristo, aún en el asilo de ancianos, que nos fortalece. Y yo digo eso porque nunca pensé llegar a esta edad. Yo pensé que me iba a morir en la guerra, hermano.
Miraba muertos todos los días. Yo dije, no, ¿cuándo será mi turno? Decía yo. ¿Verdad? Yo viví todo eso. Y mire la misericordia de Dios que aquí me tiene, hermano. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Mire, es más, ¿sabe qué le digo al Señor? Señor, no estoy viejo todavía, estoy joven. Pero le digo al Señor que si me toca, gracias por todos los años que me ha dado, Señor. Bendito sea Dios. Pero yo no ando con ese miedo, hermano. Yo camino. Y sabe, téngale temor de pecar, tenga temor de desobedecer a Dios, tenga temor de faltarle al Señor. Pero a la vida en Cristo, oiga, hermano, si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y si partimos nos espera, como dijo Pablo, muchísimo mejor. Gloria al Señor. Porque con ese problema del tal virus ese, hermano, oiga, la gente andaba toda, no me toque, no me toque. Y era una cosa terrible, hermano. No se acerque, no. Miedo, hermano, se va a morir antes de tiempo, se va a morir de comer más bien, de una congestión. Que aquí es lo que más se hace, hermano, comer. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Terminamos mejor, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios 14. Me encanta a mí esto, hermano. Proverbios 14, 32. Mire lo que dice. Proverbios 14, 32. Bendito sea Dios. Proverbios 14, 32. Qué verso más lindo. Mire lo que dice. Por su maldad dice. ¿Lo tienen? Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Aleluya. Qué lindo, hermano. Yo cuando veo la Biblia, que veo a un Jacob hablando con todos sus hijos, dándoles profecía, hablándoles del futuro que les va a venir. Y dice la Biblia, y expiró Jacob. Dice que Abraham murió lleno de vida. Qué tremendo, murió lleno de vida. Es una cosa paradoja, pero así dice la Biblia. Murió porque Dios le dijo, hijo, como decimos aquí en inglés, that's it. Vienes para acá. Se lo llevó. Cuando usted muere, usted tiene un lugar de esperanza. Hay otra versión, la versión, me parece que es de las Américas, dice, hay un refugio para el justo cuando muere. Qué tremendo. ¿Y sabe cuál es ese refugio? Los brazos de Jesús. Bendita sea la misericordia de Dios. Pablo, el apóstol Pedro decía en 2 de Pedro capítulo 1, verso 14, Pedro decía, hablando a los hermanos, mire qué palabras, les decía el apóstol Pedro, el Señor me ha dicho que pronto debo de abandonar este cuerpo. Wow, qué tremendo. Hablando con los hermanos, les decía Pedro, el Señor ya me ha dicho que pronto debo de abandonar este cuerpo. Y Pedro no está ahí temblando, asustado, está tranquilo, porque le había servido a Dios toda su vida. Y escucha lo que yo escribí aquí para todos nosotros. Vivamos para el Señor y amémosle siempre en lo que entendemos y en lo que no entendemos. Y estemos, como dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso está en 2 de Corintios 15, 58. Hermanos, ¿qué nos resta a nosotros como cristianos? Vivir, caminar en el Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a leer unos versos que están en Jeremías. Busque Jeremías y márquelo en su Biblia para que se acuerde. Jeremías 31. Vamos a orar por Israel. Y vamos a leer lo que está aquí en la Biblia, que no lo digo yo, lo dice Dios. Para que entendamos esa batalla que se está librando ahí. Que no es más que una batalla espiritual.
Israel lucha por su supervivencia. Porque hay amenazas, y las han habido en el tiempo pasado, de que lo quieren eliminar como nación, que no exista un Estado llamado Israel. Pero nadie ha dicho que quiere eliminar a un país en específico, solo Israel. Pero vea lo que Dios dice de Israel. O sea, que hay un pacto, hay un convenio. Y es Dios quien lo dice. Se lo voy a leer para que usted conmigo oremos, como dice el Salmo 122, que oremos por la paz de Jerusalén. Oiga lo que dice. Así ha dicho Jehová. Estoy en Jeremías 31, 35. Voy a leer hasta el 37. 3 versículos. Y márquelo ahí en su Biblia. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Oiga. Las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. O sea, las leyes que Dios creó, hablando de las leyes físicas que sostienen este universo. Dice Dios, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y mire lo que dice el 36. Si faltaren estas leyes que sostienen el espacio, las estrellas y la luna y todo este universo. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Dios, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Oiga eso, oiga eso. Así ha dicho Jehová de los cielos. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, qué tremendo, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Qué le parece? Mientras el sol exista, mientras la luna exista, existirá Israel, gloria a Dios. Y como eso siempre va a existir, Israel existirá eternamente. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, ¿por qué debemos de orar por Israel? Vamos a ver allá conmigo Ezequiel 36. Oiga eso, hermano. Ezequiel 36. Usted me dirá, Israel ha sido un país rebelde. Sí, lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Ha sido un país que le ha dado la espalda a Dios, y todo lo que usted ha leído ahí en la Biblia, y lo sabemos. Pero escuche lo que Dios dice acá a través de Ezequiel 36, 19. Voy a empezar. 36, 19. Y márquelo también. Dice, les esparcí por las naciones. Todos lo sabemos, que fueron dispersos por todas las naciones. Y fueron dispersados por las tierras, por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido, como quien dice. Pero he tenido dolor al ver a mi santo nombre profanado por causa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y dice el 22, por tanto, di a la casa de Israel, le dice Dios al profeta, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? En otras palabras, mi amado, lo que Dios está diciendo ahí es, ustedes anduvieron por todas las naciones, pero yo los he reunido y han profanado mi nombre. En otras palabras, no han obedecido, pero yo los voy a defender, dice Dios, y los voy a salvar, no por ustedes, le dice Dios al profeta, díselos, no porque ustedes sean tan buenos, por amor, dice Jehová, a mi nombre, gloria a Dios, por mi nombre, hermano. Mire, ¿quién es Jehová? Es el dueño de todo, gloria a Dios. Por lo tanto, Israel estará ahí, escúcheme, y permanecerá, y allí se cumplirán todas las profecías.
que se están cumpliendo. Y el Salmo 122 lo dice, ustedes lo saben, oren, dice, por la paz de Jerusalén. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Acuérdese de lo que le acabo de leer. Mientras existe el sol, dice Dios, mientras existan las estrellas, existirá Israel. Aleluya. Si eso perece, como quien dice, las estrellas y las leyes de la naturaleza, entonces Israel desaparece. Qué tremendo. Estamos viviendo tiempos que jamás nuestras generaciones pasadas lo habían visto. Hoy hay armas tan poderosas, hermanos, capaces de volar naciones enteras en un minuto. Pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Y estos grandes hombres se jactan y usted los ve ahí en la televisión, pero digo, Dios es el Dios del universo. Y no hay que temer, Él tiene, dice un cantito que cantábamos nosotros, a todos en sus manos. Y Él sabe lo que está haciendo. Oremos por Israel y oremos por los cristianos que hay ahí en Palestina, porque déjeme decirle, hay cristianos, hay pastores, hay misioneros, gente que está ahí que ama a Dios también. Padre, en esta hora venimos, Padre mío, delante de tu presencia. Como tu palabra nos manda, Señor, de orar por Jerusalén, orar por la paz de Jerusalén, Padre. Y sabemos que tu palabra es clara, Dios mío. Tú dices, no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre, aleluya. Y sabemos que tú le hiciste una promesa a Abraham, se la recordaste a Isaac y después se la recordaste y se la cumpliste a Jacob, mi Dios. Y Josué fue el que entró y tomó esa tierra, Padre. Lo sabemos por tu palabra. Y tú dijiste, los voy a plantar aquí, los voy a reunir y nadie los podrá desarraigar de este lugar. Por lo tanto, Padre, oramos, Señor, oramos. Que haya ahí paz, Señor, que ellos te reconozcan, como decía el apóstol Pablo, que tú le abras los ojos, que les quites la venda, Padre, aleluya, y que los siervos tuyos que están en Israel, los pastores tuyos que están ahí, mi Dios, que yo sé que hay, prediquen tu palabra, aleluya, mi Dios, y que haya podríamos decir, Padre, un volverse a ti, como tu palabra lo dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se volviera de sus malos caminos, aleluya, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Eso está ahí escrito en tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Padre, en este momento que tú te acuerdes, Señor, esas promesas que tú le hiciste a Abraham, porque tú dijiste, lo hago por amor a mi nombre. Que defiendas a tu pueblo, Padre, que defiendas ahí a tu pueblo Israel que está ahí, gente que te ama, Señor, ese remanente que te ama, Padre, en el nombre de Jesús oramos. También te pido por el otro lado, Padre, ahí hay pastores tuyos, hay misioneros tuyos, hay gente tuya, Padre, que está sufriendo ahí, los niños, los ancianos, Padre, ten misericordia, Señor, y en medio de todo esto, Padre, consuela a toda esa gente, Padre, que estás llorando por todo lo que estamos viendo, Señor, y las personas cautivas que se han llevado, Dios mío, oh, cuídales, protégeles, Señor, que así como estas personas las han soltado, Padre, que así sigan ellos negociando y soltando a los demás, Señor. Ten compasión, Padre amado. Oramos en el nombre de Jesús. Pedimos por la paz, Señor, de Jerusalén. Oramos para que tú abras los ojos y que se vuelvan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos por los enfermos, por mis hermanos que están pasando situaciones difíciles. Oramos por el justo, como tu palabra dice, que está en sufrimiento, está pereciendo. Padre, oramos que tú consueles, Padre, a esas madres que han perdido sus hijos, que consuelas a esos ancianos, Padre. Oh, Dios mío, que la gracia tuya, el amor tuyo, Señor, nos abrace, nos envuelva, Señor, y nos volvamos personas más piadosas, Señor, que seamos sensibles al dolor, Padre, que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos que otros están sufriendo, Señor, lo indecible. Yo oro por tu pueblo en este día, levanto mis manos y bendigo cada hogar, cada familia, Señor, llévanos a nuestros hogares con tu paz, tu bendición, y que mantengamos, Padre mío, un corazón agradecido, aleluya, que pensemos en qué puedo hacer yo por ti, mi Dios, por tu obra, porque tú amas a la gente y amas al mundo, Señor, y no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Ese es tu corazón, Padre. Oro en el nombre de Jesús y bendigo cada familia, Padre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver.